4, cuyo objetivo, como ya lo habíamos mirado, es la prevención del acoso sexual en los entornos laborales y en los entornos de educación superior. Me hacían varias preguntas, algunas las respondí ahí en los videos, otras pues hacían preguntas por el interno, en donde consultaban de qué manera se puede garantizar el cumplimiento de esta ley en las empresas, ya que hay muchas empresas que en realidad pues le sacan el quite a este tema de la aplicación de las normas, ¿listo? Entonces, pues hay varias maneras. Por un lado está el Ministerio de Trabajo, que tiene la obligación de dar cumplimiento a todas estas normas, ¿sí? A todas estas leyes que tienen que ver con los entornos laborales. Entonces, por un lado tenemos el Ministerio de Trabajo como aliado estratégico para garantizar este cumplimiento. Por otro lado, también tenemos los jueces, los juzgados, las casas de justicia. A nivel interno tenemos los comités, tenemos el comité paritario, el comité de convivencia laboral, que son entes internos de las organizaciones que deben estar creados con el objetivo de apoyar, de ayudar a la empresa a que cumpla con este requisito. Y lo más importante ni siquiera es cumplirlo porque sea un requisito como tal, sino cumplirlo porque somos seres humanos y merecemos ese respeto dentro de las organizaciones y en cualquier otro espacio donde nosotros desarrollemos nuestra vida cotidiana. En los entornos de educación superior, por ejemplo, quien no ha conocido o ha escuchado, pues quiera Dios ninguno lo haya vivido, pero sí se ha escuchado comúnmente el tema del acoso sexual de los docentes hacia los alumnos, y acá es muy enfático en ese tema, aunque también se presenta entre compañeros, sobre todo en los grados superiores, por llamarlo así, de lo que tiene que ver con la educación de la primaria y el bachillerato, aunque esta norma en realidad no va enfocada a ese tipo de instituciones, pero sí también en los temas de educación superior, tales como son o como lo enlista directamente la norma: universidades, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas, instituciones tecnológicas e instituciones técnicas profesionales, y el servicio de aprendizaje SENA. Entonces, en estos escenarios donde encontramos ya personas con una edad ya madura, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Adolescentes ya en su etapa final de la adolescencia y adultos en su primera fase de la adultez, encontramos este tipo de personas que son los que terminan haciendo este tema del acoso sexual. Y obviamente, muy seguramente, se presenta mayormente por parte de los hombres. Por eso, precisamente, las mujeres y los integrantes de las comunidades LGTBIQ+, siempre son los que presentan este tipo de quejas en contra de nosotros, los hombres. Entonces, tenemos que aprender como hombres a regularnos y, lo más importante, aprender a respetar, a hacer cumplir las leyes, a garantizar que los espacios de educación y de estudio sean sanos, dignos, listo, para nuestros hijos y para cualquier persona. Bien. Habíamos analizado el artículo, habíamos llegado incluso al artículo 12, que es las entidades contratantes y de prestación de servicio. Habíamos llegado y vamos a mirar un poquito el artículo 11. Fue un artículo que a mí me llamó mucho la atención porque es el que impacta directamente en el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Y me permito leer textualmente, dice: obligaciones de los empleadores, ¿sí? Entonces, por eso es que me interesaba mucho analizar este tema de esta norma, compartirla, leerla, analizarla un poquito y ver cómo es que impacta realmente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cualquier norma que vaya emitida para garantizar el desarrollo laboral o que impacte en los entornos laborales, directamente va a impactar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este artículo, ¿qué dice? Los empleadores deberán prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual en el contexto laboral, para lo cual deberán cumplir con las siguientes obligaciones, y nos da un total de 7 obligaciones y 3 párrafos que nos dicen a nosotros, a nosotros no, a los empleadores, y obviamente nosotros como responsables de seguridad y salud en el trabajo, qué debemos cumplir para garantizar que estos espacios sean seguros y que estamos cumpliendo la norma. Primero, crear una política
interna de prevención que debe ser reflejada en el reglamento interno de trabajo. Entonces, señores abogados, señores asesores en temas jurídicos, legales del contexto laboral, tenemos que tocar esos reglamentos internos y empezar a modificarlos, que también debe verse reflejada en los contratos de trabajo. Entonces, yo la verdad cuando hago asesorías en temas de contratos y en temas de reglamento interno, trato de no tocar mucho el tema de los contratos, prefiero más bien desde el contrato y invocar las normas que hacen parte íntegra del contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces, en lugar de coger el contrato y modificarlo e incluirle este tema, más bien coloco un artículo en donde diga que la empresa, en virtud del contrato, o que los contratos son redactados en virtud de la ley y que garantiza la protección de los derechos en base a las leyes que los rijan, los modifiquen y demás. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo tengo un contrato que ya está dejando la puerta abierta que cualquier norma que salga en este contexto, ese contrato la asume. Pero el reglamento interno es otra cosa, porque es que el reglamento interno sí son las reglas de juego entre trabajadores y empleadores y por tanto sí se deben definir algunos aspectos básicos, puntuales, fundamentales que tienen que estar creados y definidos. Y deben tener no solamente el cómo se va a implementar, sino el cómo se va a demostrar que se está implementando estas normas. ¿Listo? Se deben crear las rutas de atención en contra del acoso sexual. Entonces, ¿qué rutas de atención puede tener una empresa para garantizar la atención directa a los trabajadores? Por un lado, las ARLs tienen una obligación, ya la habíamos mirado también, tienen la obligación de apoyar en la difusión de este tema del acoso sexual y la prevención del mismo, pero también tienen unos canales a nivel psicológico para ayudar a aquellas personas que de pronto se han visto afectadas y que su integridad mental se vea protegida. Entonces, eso tenemos canales de atención. Otros canales de atención son los juzgados, los jueces, los entes gubernamentales encargados de velar porque se esté impartiendo justicia en contra de las personas y a favor de los afectados, en contra de aquellos que están cometiendo estos actos bárbaros y que en realidad no deberíamos hablar de ellos, ¿no? Entonces, crear estos rutas de atención y que se tiene que garantizar que estas políticas y que estos temas sean ampliamente difundidos dentro de la organización. Entonces estamos hablando de espacios de capacitación, campañas, estamos hablando de folletos, videos, cualquier cosa que me pueda a mí permitir garantizar llegar a la mayor cantidad de población trabajadora de la empresa y que tengan claro el tema de la prevención y el acoso laboral. Segundo, garantizar los derechos de las víctimas y establecer mecanismos para atender, prevenir y brindar garantías sobre la no repetición frente al acoso sexual dentro del ámbito laboral. Entonces, garantizar que esas víctimas no solamente se las está escuchando y se las está protegiendo, sino garantizar que no va a volver a pasar. Erradicar de raíz este riesgo dentro de la organización. ¿Sí? Recuerden que el riesgo, el peligro del acoso sexual, a como yo lo veo y como yo lo entiendo, pues si alguien lo entiende de otra manera diferente, bienvenido, está enmarcado dentro del riesgo psicosocial. Entonces, uno de los peligros del riesgo psicosocial, pues el peligro por acoso sexual. Tercero, implementar las garantías de protección inmediata para evitar el daño irremediable dentro de un ámbito de su competencia. Entonces, garantizar que las personas están siendo atendidas, que tienen sus espacios a nivel psicológico, que tienen los espacios de reposo mental si es necesario, que tienen los espacios que garanticen que puedan velar y solicitar la protección de sus derechos en caso de que se vean vulnerados ellos frente a este tema del acoso sexual. 4. Informar a la víctima su facultad de acudir a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, cuando nosotros hablamos de acoso laboral, estamos hablando que primero debería surtirse dentro de la empresa un proceso con el Comité de Convivencia Laboral, pero cuando hablamos del acoso sexual, tenemos que decirle a la víctima y hacerle entender, obviamente, que ella tiene esa facultad de asistir ante la Fiscalía General de la Nación para reclamar la reivindicación o la protección más bien de sus derechos en este tema. Entonces, la empresa no puede colocar esa camisa de fuerza de que ¿qué hizo el comité? Primero se tiene que hacer el trámite en el comité. No, estaríamos faltando a un derecho fundamental, un derecho que tiene la víctima, ¿sí? Que le asiste de ir a colocar la queja ante un ente que regule y que evite que esté sufriendo este tema de acoso sexual y que un ente con una autoridad competente se encargue de investigar y garantizar que se imparta la justicia debida.
5. Remitir de manera inmediata la queja denunciada a la autoridad competente, a petición de la víctima, respetando el derecho a la intimidad. Y este sí que es un tema importante cuando hablamos de temas de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque la intimidad de la confidencialidad de la información en estos temas es supremamente importante. Cuando nosotros nos vemos en la necesidad de recibir una queja por acoso sexual, lo primero que nosotros debemos hacer, y en virtud de este numeral 5, es preguntarle a la víctima si ella autoriza a colocar esta queja ante una autoridad competente. Mire que acá ya no estamos hablando, explicado la vez pasada, de que no necesariamente tiene que repetirse varias ocasiones para demostrar que es un acoso sexual o que es una modalidad de acoso sexual. Con que se presente una vez basta para colocar la queja. Pero no podemos nosotros abusar de ese derecho que tenemos para colocar una queja de esta naturaleza y poder afectar a otra persona. Entonces, por eso el principio de la confidencialidad es importante, porque podemos nosotros estar incurriendo en dañar la imagen de una persona, tildándola de un acosador sexual, cuando de pronto hubo una malinterpretación o cuando en realidad alguien está queriendo hacer un daño o simplemente quiere abusar del derecho de fuero de estabilidad laboral reforzada al momento de colocar esta queja. Recuerden que la víctima tiene un fuero, tan pronto coloca la queja, adquiere un fuero de estabilidad laboral reforzada por un periodo de 6 meses, periodo en el cual se tiene que demostrar si fue o no fue y se debe ya impartir la justicia adecuada. 6. Abstenerse de realizar actos de censura que desconozcan la garantía de la víctima, de visibilizarla públicamente los actos de acoso sexual y de abstenerse a ejecutar actos de revictimización. Entonces, dentro de los procesos que nos asisten a nosotros dentro de las organizaciones para poder atacar los temas de acoso sexual, es importante que el procedimiento se haga de tal manera que en ningún momento de la sensación de que a la víctima de acoso sexual se la está o relegando, se la está visibilizando de una manera inadecuada o se está violando el principio de la confidencialidad o incluso se están tomando estos temas para algo diferente a garantizar la seguridad y la salud de las personas. Entonces es importante que este tema lo entendamos muy bien. Aquí vamos a necesitar orientación tanto de abogados como de psicólogos, como de obviamente profesionales en seguridad y salud en el trabajo que nos especialicemos en este tema para saber de qué manera le vamos a dar un trámite adecuado de las ARLs, del mismo Ministerio de Trabajo. 7. Publicar semestralmente los números de quejas tramitadas y sanciones impuestas en los canales físicos o electrónicos que tenga disponible. Estas quejas y sanciones deberán ser remitidas al Sistema Integrado de Información de Violencia de Género, SIVIGE, sistema que obviamente, pues por lo que leo aquí, ya lo tiene el gobierno nacional, muy seguramente en manos del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de la Protección Social, que dice César Vallejo, ya. Entonces, que tiene la responsabilidad este sistema de llevar esos indicadores de cómo están las empresas frente al tema del acoso sexual. Y las empresas tienen que alimentar estos sistemas. Entonces, tendremos que conocerlo, analizarlo, aprenderlo a manejar y empezar a hacer esos reportes que está pidiendo la norma en este punto número 7. Y para esto, pues tenemos 10 días, ¿sí? Los 10 primeros días de cada respectivo semestre. Entonces se termina el semestre anterior y yo tengo los 10 días siguientes del siguiente semestre para hacer esos reportes de manera adecuada. Adicionalmente, deben estar publicados. Entonces es un tema que yo creo que sí vale la pena analizarlo un poquito. Me imagino que de pronto empezar a salir jurisprudencia, demandas, porque colocar una queja o publicar el tema de número de quejas recibidas y tramitadas en una empresa por temas de acoso sexual, pues la verdad no deja muy bien parada una empresa. Entonces, pero de momento está dentro de la norma y tendremos que mirar cómo se garantiza que se cumpla. Parágrafo 1. Las empresas adoptan en sus políticas, protocolos y rutas de atención contra el acoso sexual, las obligaciones establecidas en el presente artículo. El cumplimiento de estas obligaciones será objeto de inspección y vigilancia y control por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, mire que el Ministerio de Trabajo ya empezará a adelantar las estrategias necesarias para garantizar hacer el seguimiento y el control adecuado a los temas de acoso sexual, lo establece esta misma ley. El parágrafo 2 dice que las obligaciones señaladas en el presente artículo deberán estar sujetas a los lineamientos establecidos en el plan transversal. Tiene el gobierno que sacar un plan transversal y los gobiernos a nivel regional, a nivel local, ¿sí? Tienen que sacar ese plan transversal y acogerse al del gobierno nacional, en donde establecen los canales, las políticas y las estrategias que van a adelantar los gobiernos para poner en marcha esta norma y garantizar que se esté aplicando de manera adecuada.
Gobierno Nacional, la no expedición del plan mencionado no exime del cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces las empresas no pueden excusarse de que no han puesto en marcha el tema del acoso sexual porque el gobierno no ha sacado el plan transversal para el acoso sexual. No, esté o no esté, ya tenemos que ponernos en marcha. Igual, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, nosotros ya venimos, obviamente estamos trabajando en el tema del riesgo psicosocial. ¿Sí? Y si bien es cierto, el riesgo psicosocial dentro de sus modalidades no existe ninguna como el acoso sexual, pues digamos que es algo inmerso ahí dentro del tema cuando hablamos de que una de las modalidades del acoso sexual es la persecución, el daño físico causado, son modalidades de acoso laboral y obviamente ahí está enmarcado el acoso sexual, pero ya con la puesta en marcha de esta ley, pues ya miramos que ya se define como tal el acoso sexual y ya se tiene que tratar de manera independiente. ¿Listo? Parágrafo 3. En los casos en los que el presunto acosador es el superior jerárquico en la entidad pública o privada, estamos hablando ya directamente del jefe, ¿qué pasaría si es el jefe directo el que hace esto? La queja deberá presentarse ante la inspección de trabajo. Entonces, mire, aquí no hay lugar a interpretaciones que no son. Si a usted su jefe es la persona que le está haciendo acoso sexual, usted no necesita ir a donde el comité, pedir permiso, no, usted va directamente hasta la inspección de trabajo y coloca la queja. Antes, ¿qué teníamos que hacer? Irnos a la fiscalía y solamente colocando la denuncia era que de pronto se podía tramitar o buscar ayuda en este tema. Esta norma ya mete dentro del contexto, mete también al Ministerio de Trabajo. Entonces tenemos ya dos escenarios para garantizar, uno, el seguimiento al cumplimiento de esta norma y dos, que se protejan los derechos de las víctimas. ¿Listo? La cual será encargada de realizar el seguimiento a la queja y de encontrar méritos, compulsará copia a las autoridades competentes. Entonces se refuerza un proceso de investigación. Usted coloca la queja ante el Ministerio de Trabajo y de una vez la coloca también ante la Fiscalía. El Ministerio de Trabajo compulsa copia en caso de verlo necesario y eso robustece el proceso en contra del presunto acosador. Artículo 12, entidades contratantes de personal de prestación de servicios. Entonces, las personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada que celebren contratos de prestación de servicios con personas naturales tendrán la misma responsabilidad y obligaciones consagradas en la presente ley de acuerdo con el ámbito de sus competencias. ¿Qué me está diciendo aquí? ¿A quién está invocando este artículo? Aquellas entidades que por su naturaleza no tienen trabajadores directos, sino que lo que hacen es subcontratar ya sea su mano de obra o ya sea alguna actividad en particular. Entonces, digamos que yo soy una persona jurídica y yo no contrato, digamos que soy una propiedad horizontal, ¿sí? Y nosotros no contratamos personal directo para portería, sino que lo que hacemos es que contratamos a una persona natural o a una persona jurídica que nos brinde a nosotros el servicio. No porque nosotros como empresa no tengamos trabajadores directos, no estamos eximidos del cumplimiento de esta norma y de la creación de las políticas. No, se tienen las mismas obligaciones. Es ahí donde nosotros tenemos que enseñarle, ayudarle a entender a nuestros empresarios en todo el territorio nacional que las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo no se hicieron para un número X o para una condición X de empleador. No, están hechas para todas las personas que contratan, independientemente de la modalidad de contrato, valga la redundancia, contratan para la prestación de un servicio o la realización de una actividad puntual. ¿Sí? No importa el tamaño. Listo, ni la modalidad. ¿Vale? Ese artículo tiene un parágrafo que dice: las medidas implementadas por los contratantes en virtud de la presente ley no implicarán una presunción para el reconocimiento del vínculo laboral con el contratista de prestación de servicios. ¿Qué busca este parágrafo? ¿Cómo lo entiendo yo? Recuerden que la norma es muy de interpretación y aquí habrán personas que de pronto darán una interpretación diferente. Bienvenido sea, es un tema de discusión, es un tema de análisis y enriquecer nuestra interpretación normativa. Pero ¿qué me está diciendo acá? Que muy posiblemente algunas personas podrán o querrán de alguna manera buscar que luego de demostrada una presunta acción de acoso sexual, se reconozca que entre ese afectado y ese empleador que lo contrató bajo una modalidad de prestación de servicio o de empresa usuaria, de empresa temporal, se reconozca un vínculo laboral. ¿Por qué esto? Porque esto aumenta ciertos beneficios que se adquieren, ¿sí?, al momento
de ser reconocida la relación laboral, temas como liquidaciones, indemnizaciones, salarios, una cantidad de cosas que vienen ahí de manera directa al ser trabajador yo reconocido de una empresa. Ese artículo lo que busca es eso, que no se utilice el tema de esta creación de estas políticas, de estas normas que establece este empleador y de los procesos de capacitación y acogimiento a ellos como una modalidad para que se reconozca una relación laboral. Recordemos que para que se conozca una relación laboral tienen que haber tres aspectos que deben ser visibles dentro de la relación. La primera, la subordinación. La segunda, la asignación la prestación personal del servicio. Y la tercera, la asignación de un salario. ¿Listo? 2 de 3 ya dan directamente el reconocimiento de un vínculo laboral directo. Artículo 13. Garantías de protección. Las víctimas o terceros que conozcan del hecho del acoso sexual tendrán derecho a ser protegidas de eventuales retaliaciones por interponer quejas y dar a conocer los hechos de acoso por medio de las siguientes garantías. Entonces, usted vio o usted sufrió o alguien le comentó que estaban presentando temas de acoso sexual, pues usted lo ideal es que coloque la queja ante la empresa y usted va a tener unas garantías para que usted no sea ultrajado por sacar a la luz un hecho como este. Esto es lo que siempre pasa en todas las organizaciones, por ejemplo, con el comité de convivencia, con el comité paritario, y es que las personas prefieren no colocar una queja porque siempre, no, es que si uno va y solicita, pide o coloca una recomendación, pues lo terminan despidiendo a uno. Pues estas garantías que me están nombrando acá van con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones. La primera, trato libre de estereotipos de género, orientación sexual o identidad de género. Aquí estamos hablando también, cuando hablamos de identidad de género, estamos hablando de las comunidades LGBTIQ+. ¿Sí? Entonces usted tiene una identidad de género y se lo tiene que proteger como tal. Si para usted consideró que fue un acoso sexual y que se marca en cualquiera de los escenarios que ya miramos acá en la norma, pues usted puede colocar la queja y no le pueden decir, no, entonces que el chico es de género masculino, por decirlo así de alguna manera, pero resulta que su orientación sexual es de pronto más de tipo que le gustan las personas de su mismo sexo, más de nivel homosexual, por decirlo así de alguna manera, con mucho respeto, ¿sí? Y identificó que su jefe le está haciendo un acoso sexual. Sí, le envió un mensaje o le dijo alguna frase o lo tocó o lo está persiguiendo con un fin más identificado al tema del acoso sexual. Entonces, por tratarse de una persona con esta orientación sexual, entonces ya puede empezar a tener como tratos discriminatorios. Este principio ayuda a que regula que esto no llegue a pasar en ningún momento. Entonces, lo primero que usted tiene como garantía, el trato libre de estereotipos. El segundo, acudir a la administradora de riesgos laborales para recibir atención emocional y psicológica. Entonces, usted dentro de la empresa ya tiene su ARL, conocer la ARL y hacer uso de todos los canales que ella tiene para la atención psicológica. Tercero, pedir traslado de área de trabajo. Entonces, está usted dentro de su área de trabajo y esa persona que usted le está haciendo ese acoso, pues siente que no puede estar al lado de esa persona porque pues lo intimida de alguna manera, pues puede solicitar ese traslado. Garantiza. Cuarto, permiso para realizar teletrabajo si existe condiciones de riesgo para la víctima. Entonces no puedo seguir a la empresa porque en realidad el nivel de acoso ya es tal que psicológicamente estoy muy afectado, que ya ir a la empresa a mí me causa demasiado temor, sí, presentarme porque voy a ver esa persona que me está haciendo este acoso sexual, entonces me causa mucho temor y psicológicamente me afecta, o definitivamente si vuelvo a ir ya definitivamente siento que va a haber ya el acceso carnal de alguna manera, ¿sí? Entonces yo puedo solicitar el permiso de teletrabajo y la empresa debe analizar si es viable o no es viable. Terminar el contrato de trabajo o la vinculación contractual existente por parte del trabajador o contratista cuando así lo manifieste de forma expresa, sin que opere ninguna sanción por concepto de preaviso. Entonces, siempre va de parte del trabajador. El trabajador puede solicitar irse de la empresa. Igual esto ya es un principio que ya viene protegido dentro del código sustantivo, pero acá nuevamente lo enmarca. Mantener la confidencialidad de la víctima y su derecho a la no confrontación, lo que hablamos en un principio, la confidencialidad de la información, sobre todo en un tema tan sensible como el acoso sexual, es supremamente importante dentro de la organización y se tiene que manejar con mucha cautela.
Y aparte de eso nos dice que las medidas contempladas en los numerales 3, 4, 5 y 6, que son pedir el traslado de trabajo, permiso para teletrabajo, evitar la realización de labores que impliquen la interacción con la persona que le está haciendo el acoso, la terminación de contrato y la terminación de contrato, sí, deberán ser adoptadas por los empleadores y las entidades contratantes de las medidas de la entidad contratante de modalidad bajo prestación de servicio o solicitud de la víctima en un término no superior a 5 días hábiles, tomando en consideración la organización operativa de la entidad. Entonces, yo como empleado de esta organización y viéndome que estoy expuesto a esta situación, yo puedo tomar cualquiera hacer uso de cualquiera de estas medidas de garantía y la empresa tiene 5 días para darme respuesta si lo aprobó, no lo aprobó y si no lo aprobó, por qué no lo aprobó y qué medida va a implementar para garantizar mi integridad. Artículo 14. Estabilidad laboral. Los empleados o contratantes deberán tomar medidas conducentes para garantizar la continuidad de la víctima denunciante de acoso en el contexto laboral. Entonces, no se puede dar por terminado el contrato si la víctima coloca la queja. Se tiene que garantizar que la víctima tenga su protección laboral o su estabilidad laboral, a menos que sea ella quien de manera voluntaria decida dar por terminado el contrato de trabajo. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima de acoso sexual que haya puesto los hechos en conocimiento del empleador o contratante en los términos descritos en los artículos 15 y 17 de la presente ley, ya vamos a mirarlos, listo, carecerán de todo efecto cuando se profiera dentro de los 6 meses siguientes a la petición, queja o denuncia. Entonces, por eso les hablaba de que hay una protección o una estabilidad laboral reforzada durante 6 meses. Cuando usted coloca una queja, tiene una protección durante esos 6 meses. Si usted le termina en el contrato durante esos 6 meses, automáticamente queda anulado esa terminación de contrato. Sin embargo, se tiene que demostrar durante esos 6 meses se tiene que demostrar si la queja, o sea, se tiene que recibir, tramitar y dar por terminado en el menor tiempo posible. Se termina este proceso, pues ya la persona queda libre para dársele por terminado su contrato de trabajo, pero no debe identificarse que este se dio por terminado por la queja interpuesta. La garantía que trata este artículo no regirá para los despidos autorizados por el Ministerio de Trabajo conforme a las leyes. Entonces, si el Ministerio de Trabajo ya autorizó el despido, nada que hacer, aunque la ley esté vigente. Para las sanciones disciplinarias que interponga el Ministerio Público o las salas disciplinarias en los consejos superiores o seccionales de la judicatura, estamos hablando del sector público acá, ni para las sanciones disciplinarias que se dicten como consecuencia de procesos iniciados antes de la queja o denuncia de acoso sexual. Entonces, si ya viene un proceso anterior, si bien es cierto, ese proceso disciplinario ya viene en camino y durante ese camino se buscaba demostrar una queja de acoso sexual, pues ese proceso que se viene adelantando no se frena ni tampoco se ve afectado por la queja. Importantísimo aclarar ese tema. Si posterior a los 6 meses la víctima es despedida y afirma que afirma en sede judicial haber sido despedida en razón de su queja de acoso sexual, corresponderá al empleador la carga de desvirtuar esta presunción. Entonces, aquí hablamos también del debido proceso. Si la trabajadora o el trabajador coloca la queja, pasados los 6 meses o antes de que se pasen los 6 meses se aclara la situación y el trabajador se le termina el contrato, pero aún así el trabajador va a una sede de pública, al Ministerio de Trabajo, a la Fiscalía, etcétera, y dice, mire, es que lo que pasa es que a mí me terminaron el contrato fue por una queja de acoso sexual que yo coloqué, pues ya le queda a la empresa ese procedimiento de decir, en ningún momento ha sido así. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que en los procedimientos de despido dentro de las organizaciones ya tendrán que ser de manera más rigurosa y con mucho más cuidado y cautela. Entonces, colocar adecuadamente los preavisos, ya nos vemos muchachos, adecuadamente los preavisos, firmar de manera adecuada las salidas de la empresa, levantar las evidencias necesarias para demostrar que ese contrato se terminó en virtud de la condición en la que se contrató, por ejemplo, un contrato obra labor o era un contrato a término fijo y pues simplemente ya no se lo va a renovar, etcétera. Entonces se tiene que generar esas evidencias para evitar que este trabajador interponga una queja, ¿sí? Y la empresa se vea en la necesidad de pronto de reintegrarlo porque no hizo un proceso adecuado de terminación de contrato. Esta medida de protección se extenderá a quienes sirvan como testigos por estos hechos ante la autoridad administrativa o judicial competente que adelante el trámite o la queja o denuncia.
Entonces, puede ser que estos procedimientos tengan testigos, ¿no? Mire, yo sí miré que fulanito y fulanita, en fin. Entonces, a ellos también les cobija todas estas medidas de protección. Parágrafo. El despido efectuado en el trámite de un proceso de acoso sexual en el contexto laboral y o dentro de los 6 meses siguientes a la interposición de la queja se presume como retaliación. Ojo con esto, a causa del despido injustificado y dará una multa entre 1 y 5.000 salarios mínimos. Entonces, señores empleadores, importantísimo que cuando se vaya a dar por terminado el trabajo, el contrato de trabajo, no se dé ventana, espacio a que se pueda interpretar que ese despido se hizo por una queja de acoso sexual colocada 6 meses atrás, bueno, no digamos 6 meses atrás, sino colocada durante los últimos 6 meses más bien, ¿sí? Y que se dio por cerrada o se terminó, se tramitó muy bien, pero como resultado, en retaliación lo terminaron el contrato. Ojo, porque las sanciones pueden llegar hasta los 5.000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Sí? ¿Y a quién le van a colocar una sanción de 5.000 salarios mínimos legales vigentes? Pues bien, esta multa, dice la misma norma, se reglamentará dentro de los 6 meses siguientes por el Ministerio de Trabajo, atendiendo a los criterios de razonabilidad de acuerdo al tamaño de la empresa. Recordemos que la ley 1562 establece por ahí una tablita en donde nos dice para el Ministerio de Trabajo o para efectos laborales del sistema de gestión, que es una micro, pequeña, mediana y gran empresa. Entonces ahí nos dice que de tantos a tantos trabajadores y con unos activos que no superen los tantos salarios mínimos. En base a ese principio es que se establecen este tipo de sanciones para las empresas que se les demuestre que el despido se hizo en razón de una queja de acoso sexual. Capítulo 3, ya hablamos de las quejas. Artículo 15, mecanismos de queja. Cualquier persona que tenga conocimiento del presunto acoso sexual en el contexto laboral podrá presentar, ojo lo que dice acá, cualquier persona que tenga conocimiento, es decir, no necesariamente usted tiene que ser la persona afectada. Si usted tiene conocimiento, se dio cuenta, identificó, verificó que alguien está siendo acosado sexualmente, ya este artículo lo cobija, lo protege y le da a usted unas obligaciones y unos beneficios. Entonces dice, cualquier persona que tenga conocimiento del presunto acoso sexual en el contexto laboral podrá presentar una queja ante el empleador o contratante del sector público o privado a través de cualquier mecanismo electrónico, físico o verbal en el que se establezcan las situaciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Importante, si usted va a colocar una queja, tiene que cumplir con condiciones de modo, tiempo y lugar. Modo, tiempo y lugar. ¿Quién, qué, cuándo y dónde? La queja debe interponerse de esa manera, de lo contrario carecerá de ciertos condicionantes para tomar la severidad de una queja formal de acoso sexual. Los empleadores o contratantes, en cumplimiento del parágrafo del artículo 12 de la Ley 1257 del 2008, deberá tramitar la queja conforme a la presente ley y el ámbito de sus competencias. Darle trámite, acogerse a la política, brindar las garantías a las personas que están siendo acosadas o que están colocando la queja, así como a sus testigos. ¿Listo? Parágrafo. En ningún caso el trámite de la queja ante el empleador o contratante del sector público o privado será un requisito de procedencia para la interposición de la denuncia penal y o queja disciplinaria en el caso de los servidores públicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me está explicando? Que el hecho de que yo no vaya donde mi empleador a colocar la queja no quiere decir esto que me frena el proceso ante una entidad pública. Si yo no voy donde mi empleador y voy directamente al Ministerio de Trabajo hablando del contexto laboral o voy directamente a la Fiscalía, simplemente es válido. O sea, no se va a caer una queja por acoso sexual porque no tiene cumplido el requisito de haber puesto en conocimiento del empleador, independientemente que sea sector público o privado. Para el caso de las instituciones de educación superior, ya nombramos cuáles fueron, aplicará lo contenido en el presente artículo para quienes tengan relación contractual o laboral con la institución. Entonces aquí sí me da una condición, es decir, se puede colocar este tema siempre y cuando se garantice que la persona en contra de cual se está colocando la queja tiene una relación laboral con la entidad en donde se está presentando. De lo contrario, pues simplemente no se considera una modalidad de acoso sexual en el contexto laboral.
No, es un padre de familia, porque estamos hablando de temas educativos, un padre de familia que llegó a la institución educativa y acosó sexualmente a otra estudiante. Ya no es acoso laboral acoso sexual en el contexto laboral, ya estamos hablando de acoso sexual directo y se va a la fiscalía, no hay necesidad ni se debe colocar ante el contratante como tal. En el caso de los estudiantes, se interpondrá la queja ante la instancia definida por los protocolos internos en las instituciones, sin perjuicio de las demandas y acciones que se puedan interponer. Entonces, las instituciones de educación superior tendrán que garantizar, elaborar y publicar unos protocolos que le enseñen, le digan a sus estudiantes dónde pueden imponer o dónde deben imponer una queja por acoso sexual y comunicársela para que ellos hagan uso de este canal de manera adecuada, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo en esta parte. Artículo 16. Medidas preventivas correctivas para el acoso. Adiciones un nuevo numeral al artículo 9 de la ley 1010. Aquí es la que estamos hablando del acoso laboral. Entonces nos modifica o nos agrega un artículo así. Y dice que será el artículo 10. ¿Sí? Dice adiciones un nuevo numeral al artículo 9. Ah, no, perdón. Entonces el artículo 9 de la ley 1010 ya nos queda con un numeral más, que es el numeral 10. ¿Y este numeral qué dice? Ante la ocurrencia de actos de presunto acoso sexual en el contexto laboral, sin importar el tipo de vinculación, el empleador o contratante del sector público o privado deberá implementar una campaña inmediata de acción colectiva orientada a la transformación del ambiente laboral en un espacio de igualdad y libre de violencia. Entonces, acción inmediata. De una vez me está dando la acción correctiva y preventiva para la no repetición. Si se presenta una queja en virtud de la ley 1010, de la ley 2365, el empleador automáticamente debe adelantar una campaña a nivel masivo dentro de la empresa para garantizar que esto no se vuelva a presentar y que los espacios se conviertan en espacio de igualdad y libre de violencia. Campaña conocida, es decir, se tiene que conocer que dentro de la empresa hubo una queja por acoso sexual y que muy seguramente el afectado ganó o se le reivindicaron sus derechos o él simplemente no quiso que se hiciera público, pero la empresa tiene que tramitar el tema del acoso sexual y adelantar la respectiva campaña con mucha confidencialidad. Otras disposiciones aplicables, artículo 17, en lo previsto en la presente ley aplicarán los casos de presunto acoso sexual, las disposiciones contenidas en la ley 1010 del 2006 o las disposiciones que se complementen, modifiquen o sustituyan. Recuerde que esta ley es la que nos habla a nosotros del acoso laboral. Entonces queda inmersa, sujeta, no digamos modificada, más bien que sí, modificada porque me agrega un numeral más al artículo 9, pero no solamente eso, se unen para que se genere un marco normativo más extenso, más robusto para darle seguimiento a los temas de acoso sexual y lo enmarca dentro del riesgo psicosocial para que se pueda tramitar con mayor garantía dentro de la organización. Capítulo cuarto, procedimiento disciplinario. Aquí ya me empieza a mí a hablar de cómo debe proceder la empresa, ¿sí? En caso de llegarse a presentar una queja por acoso sexual dentro de la organización. Entonces, artículo 18, falta disciplinaria gravísima. El artículo 53 de la ley 1952 del 2019, conocido como Código General Disciplinario, quedará así. Ya me modifica también este código. Artículo 53, faltas relacionadas con la libertad y otros derechos fundamentales. 1. Privar de la libertad a una o varias personas y condicionar la vida, la seguridad y la libertad de esta o la libertad de esta o estas a la satisfacción de cualquier tipo de exigencias. ¿De qué estamos hablando acá? De el tema de secuestros. El 2 me dice privar ilegalmente la libertad de una persona. El 3 me dice retardar injustificadamente la conducción de persona capturada, detenida o condenada a un lugar de destino o no poner las órdenes de la autoridad competente dentro del término legal. El 4 me dice realizar, promover o instigar sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, ideología política, ideología política o filosófica, listo, en razón de su raza, etnia, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, entre otros. Entonces, este numeral 4
que me queda ya modificado en el artículo 53 es el que ya me habla a mí de que es una falta gravísima todas estas situaciones de acoso sexual, cuando me habla a mí de realizar o promover, ¿sí?, la instigación u otros servicios públicos de actos de hostigamiento como el acoso sexual. Entonces, este procedimiento ya al momento de incluirlo dentro de los códigos sustantivos, perdón, dentro del reglamento interno de la empresa, automáticamente me está diciendo a mí, hey, si el código sustantivo del trabajo no te está diciendo a ti que esto es una falta grave, no te preocupes. Invoca entonces el artículo 53 de la ley 1295, código de procedimiento, y automáticamente catalóguelo como falta grave. No, pero es que mire, es que yo como trabajador de esta empresa, usted no me puede colocar como falta grave el tema del acoso sexual porque el código sustantivo no lo establece. Ah, no importa. Entonces nos vamos a la ley 952 y ya es catalogada una falta grave. Un acosador sexual es una persona, es un delincuente que no tiene por qué estar dentro de una organización y usted le puede dar por terminado el contrato de manera directa. Y tenemos el deber de ponerlo frente a una autoridad competente para que sea adelantado su procedimiento. ¿Listo? 5. Realizar cualquier acto de persecución, nuevamente me lo nombra acá, acto de persecución. Recuerde que una de las modalidades de acoso sexual es la persecución entre el lugar de trabajo y la casa o viceversa. ¿Listo? Entonces, realiza de persecución, hostigamiento o asedio de carácter o connotación sexual o lesiva. Me agrega este numeral completo que me lo toma de la ley 2365 y me lo envía directamente al código de procedimiento para que se catalogue ya como un delito y obviamente como una falta grave a los principios y a los derechos de las personas. ¿Listo? De carácter o connotación sexual, lesiva, libidinosa, que se manifieste por relaciones de poder o de orden vertical, mediadas por la edad, el sexo, el género, orientación. ¿Por qué me habla a mí de mediadas? Que quiere decir que se van a tener en cuenta este tipo de aspectos para que al momento de realizar un procedimiento jurídico, estas condiciones o la queja que se está interponiendo. Simplemente es eso. ¿Listo? La posición laboral, social o económica que se dé una o varias veces en contra de otra persona. Entonces, lo que hablamos la vez pasada, el acoso sexual no requiere de que sea varias veces, sino con que se haga una sola vez, ya cuenta para ser catalogado como acoso sexual dentro del contexto laboral y en estas instituciones de educación superior. Artículo 19. Valoración probatoria con enfoque diferencial e interseccional. Adiciónese un artículo, ¿sí?, el 160A, en la ley 1252 del 2019, el Código Disciplinario, el cual quedará de la siguiente manera. Entonces también me enmarca, dice artículo 160A, aplicación del enfoque diferencial e interseccional para la valoración probatoria de los casos de acoso sexual. En los casos en que se investigue las faltas disciplinarias definidas en el artículo 53, numeral 5, en la valoración probatoria deberá aplicarse el enfoque diferencial e interseccional dentro de la valoración probatoria. Se procederá a tener en cuenta procedimientos netamente de investigación para garantizar que las pruebas que se están aportando se están teniendo en cuenta de manera adecuada. Para eso, primero, que la persona investigada ostente una posición laboral de poder de orden vertical o horizontal respecto de la víctima. Eso lo tendrán en cuenta, es decir, agrava la condición, no le quita gravedad, la agrava. ¿Es acoso sexual? Ok, es acoso sexual. Y aparte de eso es el jefe, la hace más gravosa. Segundo, cuando la persona investigada haya sido sancionada en los términos de la ley 1010 del 2016, la vuelve a agravar. Siguiente, cuando la víctima se encuentra en una situación de desigualdad, fragilidad, vulnerabilidad, discriminación o exclusión respecto del investigado en razón de la edad, el género, la creencia religiosa, el sexo, las preferencias sexuales, la posición laboral, social, económica, el origen étnico o nacionalidad, las discapacidades, las condiciones de salud, la opinión política o filosófica, el estado civil o cualquier otra que atente en contra de la dignidad humana. Entonces, si esa persona no solamente es el jefe, sino que adicionalmente es el líder político
perdón, es el líder de un grupo político y esa persona víctima es mucho menor que él o está en una condición en la cual no se puede defender, ya sea porque tiene una condición mental, digamos, personas que de pronto tienen ese temor de expresar lo que les está sucediendo, ¿sí? Si se demuestra, pues hace que la conducta sea más gravosa todavía. Cuarto, cuando la víctima sea sujeto de especial protección constitucional dentro del contexto laboral. Entonces, ¿quiénes gozan de protección constitucional dentro del contexto laboral? Los menores de edad y las mujeres. Sabemos que ellas, estos sujetos gozan de una protección especial a nivel constitucional y bien está tomado dentro del Código Sustantivo del Trabajo, donde vienen una cantidad de actividades que no deben ser practicadas por mujeres y hay unos riesgos de carácter higiénicos, ¿sí? En las cuales las mujeres no pueden estar expuestas y mucho menos si son mujeres embarazadas y peor aún si son menores de edad. Sí, algunas otras, muchas más, pero las que más en este momento, digamos que recalcan son las mujeres y los menores de edad y las personas con algún tipo de discapacidad. Listo. La Procuraduría deberá evaluar en concreto y la práctica de pruebas no afecte, perdón, me salté una palabra. La Procuraduría deberá evaluar que el decreto y la práctica de las pruebas no afecten los derechos de las víctimas ni los principios establecidos en el artículo 114 del presente Código General Disciplinario. Entonces tenemos que ir al Código General, mirar el artículo 114 y ¿por qué le hace esa aclaración a la Procuraduría? Simplemente se trata de ese tema, nada más. Capítulo 5, procedimiento para contratistas de prestación bajo servicio. Nuevamente vamos al contexto laboral y a estas personas que tienen esta condición de contratar bajo esta figura. Artículo 20, procedimiento sancionatorio de los contratos de prestación de servicio. El Gobierno Nacional reglamentará en un término no superior a 6 meses después de la entrada en vigencia de la presente ley el procedimiento aplicable a los actos para las entidades definidas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Estas deberán incluir dentro de las obligaciones de todos los contratos de prestación de servicios que celebren con personas naturales los siguientes contenidos. Entonces, ¿quiénes son estas personas que tienen esta condición de ser contratantes de persona bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios? Algunas cooperativas, ONGs, creo que las propiedades horizontales también están enmarcadas allí, no estoy seguro, pero son entidades que bajo esta ley, ¿sí? La ley 80, tienen esa garantía de contratar persona bajo la modalidad de prestación de servicio. Y quienes gocen de esto, recuerde que ya habíamos hablado anteriormente, que la misma ley me dice que no importa si es una empresa que contrata bajo la modalidad de contrato de prestación de servicio, tiene que adelantar estas políticas para prevenir el acoso sexual dentro del contexto laboral. No importa si usted contrata por OPS, no importa si usted no tiene trabajadores directos, igual tiene que aplicarla. Y aparte de eso, el artículo 20 me da el procedimiento de cómo deben actuar estos prestadores de servicio para los procesos sancionatorios. Primero, incorporar la definición de acoso sexual contenida en la presente ley. Segundo, establecimiento de un procedimiento para la queja, investigación y atención de los casos de acoso sexual. Tercero, establecimiento de mecanismos de atención integral a las víctimas y el restablecimiento de sus derechos. Cuarto, la imposición de sanciones disciplinarias en el artículo 10 de la ley 1010 del 2006 en cuanto a que sean aplicables las imposiciones de las multas y será de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 del 2007. Y quinto, medidas de prevención y pedagógicas consagradas en la presente ley y en la ley 1010 de 2016. Parágrafo. Las entidades deberán publicar trimestralmente el número de quejas tramitadas y sanciones impuestas en los canales físicos. Me vuelve a repetir nuevamente la obligatoriedad que tienen estas empresas, al igual que las empresas que contratan personal de manera directa, de publicar todas las quejas recibidas y el trámite que se les dio. Y no solamente, la única diferencia que, no tiene ninguna diferencia porque también acá en el segundo párrafo me dice que debe también ser reportada dentro de el Sistema Integrado de Información de Violencia de Género. Entonces, a mirar cuál es el Sistema Integrado de Violencia de Género, vamos a mirar a ver si ya está creado y cómo se hace el procedimiento de queja. Esta ley es muy nueva para el contexto laboral
y pues tenemos que empezar a conocerla y aplicarla, nada que hacer. Bueno, Civige me dice página de observación de acuerdo al CISPRO, me manda el CISPRO. Civige, Sistema Integrado de Información, bla, 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 bienvenida. Dice que son las violencias de género, se clasifican en 4: violencia física, psicológica, sexual y económica. Sistema Integrado de Información, marco normativo, grupos, por acá hay unos indicadores de BBG, según Frente de Información, violencia sexual, ya por aquí tenemos también ya un indicador, violencia física, sobreviviente de BBG, atendidas mediante el apoyo psicosocial de la UNFPA. Indicadores de niños, niñas y adolescentes. Bueno, entonces acá me imagino que tocará investigarla. No veo aquí un espacio donde tengamos que de pronto registrarnos para poder hacer el reporte, o no sé si el reporte se hará a través de algún correo electrónico o algo por el estilo, pero motivo para empezar a capacitarnos y mirar si lo estamos haciendo de manera adecuada. Capítulo sexto, instituciones de educación superior, superior, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, instituciones de educación para el desarrollo del trabajo humano. Artículo 21, prácticas de prevención, protección y atención de violencia de género y sexual en las entidades de educación superior, todas las que nombramos anteriormente, incluido el SENA. En materia de prevención, detención y atención a formas de violencia de género y sexual en las instituciones de educación superior que se deberán tener en cuenta. Entre ellas lo siguiente, como parte de la competencia del Ministerio de Educación Nacional, entre aquí ya nos empieza a votar competencias al Ministerio de Educación Nacional. Entonces, mire, nos habla de las IETDH, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que deben construir dentro de los comités que se encargan de supervisar y controlar el tema del acoso sexual dentro de la organización para prevenir que este se siga presentando y que los jóvenes sufran de esta modalidad. Todas las instituciones de educación superior en Colombia y las instituciones de educación para el trabajo, en el marco normativo de la institucionalidad, deberán expandir protocolos para la prevención, detección, atención y eliminación de los casos de acoso sexual, incluidos aquellos en los que se ejecuten por medios digitales, hacer seguimiento a qué se está enviando, el tema de la desconexión laboral, evitar el tema de que se compartan números de teléfono entre compañeros, en este caso entre estudiantes y docentes, para evitar este tipo de situaciones. ¿Qué estrategias son las que se van a adelantar dentro de estas instituciones para prevenir estas modalidades? El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el marco de la autonomía institucional, debe expandir, publicar y socializar con los trabajadores, proveedores y estudiantes protocolos para la prevención, detección y atención del acoso sexual, incluido aquellos que se ejecuten por medios digitales. Entonces, el SENA también a correr frente a este tema. Valdría la pena de pronto entrar a la página del SENA a ver cómo está, si ya está cumpliendo esta norma o no. Bueno, ya estamos casi llegando al final del live. Capítulo 7, implementación de la ley, artículo 22, registro de quejas y sanciones. En concordancia con el artículo 9 de la ley 1257 del 2008 y el artículo 31 de la ley 1719 del 2014 y el artículo 12 de la ley 1761 del 2015, 3 leyes que me las nombra de manera exaltada, por decirlo aquí de alguna manera, y me hace énfasis. Listo. El Gobierno Nacional, dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, deberá incorporar el Sistema Integrado de Información. Quiere decir que apenas se va a crear el canal por el cual se va a hacer el reporte. Ya existe, pero no está todavía el canal para el reporte. Un apartado para el registro de quejas y de sanciones de acoso sexual en el contexto laboral en las instituciones de educación superior, así como en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, las instituciones de educación para el trabajo, conocidas como IETDH. El apartado dará cuenta de las sanciones por acoso sexual registradas y serán de público conocimiento con corte trimestral por los empleadores, las inspecciones del trabajo, la Procuraduría General de la Nación y las instituciones de educación superior, así como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Interesante indicador. Y las instituciones de educación superior para el trabajo, bla, 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 especificando los datos establecidos en los numerales del 1 al 5, inciso 4 del artículo 31 de la ley 1719 del 2014, y respetando las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y concordantes con la protección de los datos personales. Lo dispuesto en el presente artículo deberá sujetarse a las disposiciones presupuestales del marco de gasto a mediano plazo y el marco fiscal a mediano plazo. Es decir, si hay plata, lo hacen; si no hay plata, pues toca adelantar. Atrasar la puesta en marcha.
Artículo 23, seguimiento y evaluación. El Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la Nación deberá... ¡Ay, mire! Acá entonces tenemos que ¿quién más mete la mano? La Procuraduría. ¿Y por qué? Por el tema público. Entonces las instituciones públicas serán vigiladas por la Procuraduría de la Nación. Deberán emitir informes anuales sobre la eficacia de la presente ley para prevenir el acoso sexual en el contexto laboral, dentro del cual deberán incluir recomendaciones para la adecuada implementación. El Ministerio de Educación deberá emitir el respectivo informe anual sobre la eficacia para la eficacia de la presente superior, de educación de desarrollo para el trabajo, perdón, que ofrecen programas de formación laboral y programas de formación académica. Estos informes deberán ser de carácter público y deberán ser allegados a la Secretaría del Senado y Cámara, así como presentados en sesión debe ser sesión formal de la Comisión Legal de Derechos Humanos y audiencia del Senado y Cámara de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República en el primer trimestre de cada año. Entonces, no solamente es una ley que se queda en la supervisión por parte del Ministerio de Trabajo, sino que también debe generar unos informes, los cuales van a servir para que el Gobierno Nacional supervise la eficacia de la puesta en marcha de esa ley, sino que garantice también que se estén tomando acciones correctivas para mejorar. Espéreme que se me va a cerrar el live. Listo. Entonces, que garanticen la toma de decisiones adecuada para mejorar, ¿sí?, la ejecución de la presente ley. ¿Listo? Artículo 24, vigencia y derogatoria. Termina ahí con la vigencia y derogatoria. La firma Iván Leonidas Narváez, presidente del Honorable Senado. Gregorio Elijats Pacheco, el secretario del Senado. Andrés Davia Calle, presidente de la Honorable Corte. Jaime Luis, secretario honorable de la Cámara. Y termina la ley 2365. Ley del acoso sexual en el contexto laboral. Entonces, chicos, chicas, gracias por llegar hasta aquí, hasta esta altura de este live, 8:40 de la noche, poquito más de una hora, creo que llevo. Entonces, nada, pues aquí termina. Ya sabemos que existe esta ley, que tenemos que ponerla en marcha, que se siguen trabajando por parte del gobierno para garantizar los derechos básicos, los derechos fundamentales de las personas, en este caso en el contexto laboral y en el contexto educativo, para el tema de la educación superior, a capacitar esos comités de convivencia laboral, a implementar las políticas, a actualizar esas matrices de peligro, a conocer esta plataforma del, hasta el nombre es un poquito enredado, del CIGIBEP, a ver, violencia de género, ¿dónde está? Uy, se me perdió. Bueno, ya, del CIBIGE, que es la plataforma sobre la cual ya las empresas tendrán que estar reportando todos estos temas de acoso sexual. ¿Que se vaya a poner en marcha? Pues dependerá simple y llanamente de nosotros mismos como integrantes de una empresa, poner las quejas, buscar que se nos defienda, que se nos garanticen los derechos básicos y que nosotros podamos ejercer nuestro trabajo de una manera adecuada, de una manera digna. A todos muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Chao, chao.